10:26, 9:26, y ahora hablamos de lo que vamos a abordar en Saber Vivir, porque lo normal es sentir cada vez más sed porque aumentan las temperaturas según nos vamos acercando al verano. Vamos a ver las máximas previstas para hoy. Le hemos robado, como quien dice, el mapa a Martín. Las temperaturas máximas para hoy las estamos apuntando aquí en Granada, que marca 32 grados de temperatura. Hoy vamos a responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuánta agua debemos beber? Tenemos aquí un montón de vasitos de agua. Es diferente el agua que deben beber los hombres o las mujeres. Podemos calcular que una mujer, más o menos, a mediana edad, debe beber unos 8 vasos de agua. En cambio, un hombre, también por su composición corporal, debería beber 10 vasos de agua. De media, ya saben que tenemos que beber al día 2 litros de agua. Veremos que la composición corporal del agua varía según la edad. Ahí la tienen. Por ejemplo, un feto tiene un 90% de agua, un recién nacido un 75%, un bebé de un año un 70%, una persona adulta 60% y una persona mayor 45%. Con lo cual, vamos perdiendo agua conforme vamos cumpliendo edad. Y aclararemos dos mitos. ¿Es verdad que el agua en las comidas engorda? ¿Y es verdad que el agua antes de comer ayuda a adelgazar? Tenemos que salir de estas dudas. Son las preguntas que vamos a contestar hoy, o sea que sigue la mañana. ¿Qué bebida engorda menos y quita mejor la sed? ¿La falta de líquido provoca estreñimiento? ¿Qué beneficios nos aportan el zumo y el té? Hablamos de hidratación y salud digestiva. Haznos llegar tus preguntas a través del teléfono y de Twitter. Respondemos hoy en Saber Vivir. Hoy en Saber Vivir vamos a hablar de la hidratación, por qué es importante beber agua, si el agua engorda cuando estás comiendo. Hay mucha gente que no bebe agua durante la comida, o durante la comida o después de la comida. ¿Cuánta agua tiene que tener nuestro cuerpo? ¿Qué función tiene el agua en nuestro cuerpo? Eso nos va a ayudar a conocerlo el doctor Gonzalo Guerra Azcona, que es digestivo, trabaja en el Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. Alejandra Vallejo Nájera, psicóloga, trabaja en el Clínico Centro Médico Quirúrgico, trata enfermedades digestivas. Y la doctora Bellón, que es especialista en nutrición y pertenece al Colegio Médico de Madrid. Bueno, es importante también, Jota, que nos abras la mañana digital. Especialista, evidentemente, en tratar a los tuiteros y sus preguntas. Ahí están todos, son 150.000 los que tenemos ya que nos siguen, que no está nada mal. Sí, eso está muy bien. Hoy estamos preguntando precisamente eso, estabas hablando de hidratación, queremos saber, sean sinceros, ¿qué beben al día? ¿Cuánto beben al día? Oye, pues yo bebo muchísima agua, alguna cerveza, vino, muchos refrescos. No sé, cuéntenoslo y lo analizamos con nuestros expertos. Mira, aquí tenemos la pirámide de la hidratación saludable que ha hecho la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Luego creo que la vamos a analizar para ver qué debemos beber diariamente, qué debemos beber o qué podemos beber semanalmente. En todo caso, lanzo algunas preguntas que ya nos han llegado. Ángela hace una muy concreta que dice: hola a todos, mi pregunta es si la retención de líquidos puede producir estreñimiento, y nos da las gracias, dice, por nuestro excelente programa. Así que muchas gracias, Ángela. Mari Carmen dice que no llega a los 2 litros de agua diaria, los recomendados, pero que bebe zumos y alguna cerveza. Ahora veremos si es complementario o no. Y Carlos, que dice, ojo, yo suelo, aquí entiendo que es beber, yo suelo beber al día 3 litros como mínimo. Y pregunta si eso es bueno. Luego vamos a contestar mínimo si el exceso es bueno o no es bueno. Bueno, vamos a empezar desde que hemos nacido a ver cuánta agua tiene nuestro cuerpito, ¿no? Vamos al pizarrín. Por orden, ¿no? Cronológico. No, más que cuánta agua, cómo bebemos a medida que vamos cumpliendo años. Bueno. ¿Sabes? Es decir, el consumo voluntario de agua. Vale, y vemos voluntario de agua. Sí, son las diferentes etapas de nuestra vida, y en la infancia vemos, diréis, uy, los niños beben muy poco. No, no es que beban poco. Nos dan de beber. Claro, no es un consumo voluntario, es decir, en la infancia se bebe poco, claro, entre otras cosas porque los niños son pequeñitos. Hombre, con 2 o 3 años ya dicen agua muy clarito cuando tienen sed, pero cuando son bebés, bueno, mi consejo es que siempre que llore el niño, vamos a darle un poquito de agua, porque a lo mejor lo que nos está diciendo es eso, que tiene sed. Entonces, el consumo voluntario en la infancia es bajito.
en la juventud, en la edad adulta, pues sobre todo lo que se produce es un consumo voluntario. Evidentemente, si yo a ti con tus años te digo, Mariló, bebe, dices que no, yo no tengo sed. ¿Nos vamos de aguas? Claro, no. Es lo que nos entonces un poco. El consumo voluntario en la edad adulta, pues todo el consumo que se produce es voluntario. En los mayores de 60 años ya empieza a disminuir ese consumo voluntario porque disminuye la sensación de sed y en los mayores de 80 es mucho más bajita. Por eso, en los mayores, igual que en los niños, si tenemos un mayor a nuestro cargo, es conveniente que cada poco tiempo le ofrezcamos beber agua porque no tiene sed, claro. No nos va a pedir de beber, pero necesitan hidratarse, claro está. Se le olvida beber. No es que se le olvide, sino que... no tiene la sensación de exactamente, sed. Exactamente. El estímulo de la sed es más bajito, pero hay que obligarlos a beber muchas veces. A lo mejor no agua, hay que tentarlos con otro tipo de líquidos, porque si no, el riesgo de deshidratación, y sobre todo ahora que llega el calor, es mucho mayor. Bueno, luego hablamos de otros tipos de líquidos. Vamos primero por el agua, porque sí que vamos a analizar otro tipo de líquidos como los zumos, el té, pero eso más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es aclarar mitos, porque es verdad que el agua en las comidas, hay muchas personas que dicen, yo no tomo agua en la comida porque engorda. Puede haber 4 opciones: o no beber agua, o bebo agua antes de comer, o durante la comida, o después de comer. Entonces, vamos a aclarar los mitos. ¿El agua engorda? No. ¿El agua adelgaza? No. ¿No hay que beber agua? ¿Qué? No, vamos a ver. Engordar es aumentar la cantidad de grasa de nuestro cuerpo. Engordar no significa que pesemos más. Yo, si me bebo esta jarra de agua, que tendrá 1 litro o 1,5 litros, y me peso inmediatamente después de beberla, pues seguro que voy a pesar 1 kilo más. ¿He engordado? No. Peso 1 kilo más, pero no he cogido grasa. Es muy importante lo que decías, Mariló, del momento en que bebemos el agua. Si bebemos antes de la comida, evidentemente no nos va a adelgazar, pero sí que es posible que nos sacie parcialmente, porque hay un reflejo que cuando el estómago se llena de lo que sea, de agua, de comida, de lo que sea, vamos a disminuir la sensación de hambre. Entonces, si bebemos antes, nos vamos a saciar un poco y comeremos menos. Si bebemos durante la comida, no vamos a engordar más, pero lo que vamos a tener es una sensación de plenitud muy grande, porque vamos a añadir el volumen del agua al volumen de lo que ya hemos comido. Por lo tanto, con la comida, beber poco líquido. Entre las comidas es cuando hay que beber bastante líquido. Efectivamente, ¿y cómo se bebe ese líquido? Bueno, despacio. Es mucho mejor idea beberlo despacio porque hay personas que es que un vaso de agua se lo beben inmediatamente para no tener que ocupar de eso después. O luego, y hablaremos bastante profundamente de eso, hay las personas, y en algún tuit que nos ha dicho Jota, viene señalado, que beben en exceso. Eso también puede terminar siendo una patología que se llama potomanía y hablaremos de ella. Claro, hablábamos también que hay agua en otros lugares. María Ángeles Sarabia nos va a contar ahora, de momento, cómo se hace un zumo. Que es otra forma también. Buenos días, Mariló. Pues ya lo creo que nos nutren, sobre todo estos zumos que son totalmente naturales, hechos con fruta fresca, recién pelada, recién cortada. Y precisamente tenemos aquí a Juliana, que nos va a contar qué frutas utilizáis aquí porque las tenéis muy exóticas. Sí, mira, todas las frutas que tenemos, y es una variedad enorme de frutas, como puedes ver aquí. Nos vienen de todo el trópico, incluso nos vienen desde Tailandia, como es esta, por ejemplo, que se llama pitaya. Tienes con todas las proteínas que necesitas, nutrientes, toda la cantidad de fruta que quieras. A la hora de combinarlas, ¿tenéis en cuenta las que tienen más agua, ¿no? Menos agua? Sí, depende de lo que nos pida el cliente, básicamente. Si el cliente nos pide algo espeso, si el cliente nos pide algo que no lleve mucha agua, que simplemente tenga más agua a la fruta, o si no quiere agua, se le puede hacer base de naranja, de zanahoria, lo que nos pida el cliente, básicamente. Vale, pues enséñanos cómo hacemos uno, ¿verdad? Vamos a hacer un zumo ahora mismo en directo. Sí, mira, te voy a hacer... ¿Qué lleva? Que es perfecto para el verano, porque es súper hidratante, ¿vale? Y lleva sandía, fresas y guayaba. Ahora simplemente se trata de echar la fruta, ¿verdad? Se trata de echar la fruta y según... Mira, que como tiene sandía y guayaba y fresa son frutas que tiran bastante agua, así que no necesito tampoco echar muchísima agua. ¿Y a esto lo podéis añadir azúcar? Sí, se puede añadir azúcar. Mira, tienes stevia, edulcorante, miel, tienes lo que quieras. Pero la gente siempre lo suele tomar sin azúcar, pues es muchísimo más natural. ¿Tenemos que añadir una pizca de agua? Sí, una pizca de agua, no se necesita más. Más hidratante. Y ya está.
Aquí estamos triturándolo, que hay un poquito de... hace un poquito de ruido. Como veis, así ya vemos cómo va a quedar. Este va a ser el resultado. ¿Veis? La fruta triturada, con todas las propiedades, las vitaminas, el agua. Mira qué pinta. Y como veis, no he necesitado casi nada de agua. Ya está. Ahora te voy a hacer... También los hacéis con verduras. Que es de verduras. Que es antioxidante, es bueno para los huesos, tiene calcio. ¿Y qué lleva? Lleva piña, limón. Y lleva espinacas. Ajá. ¿Y qué tal está con espinacas? Está a la gente, hay mucha gente que no tolera la verdura, por ejemplo yo. Pero la verdad es que en zumos está muy bien. Lo que yo tengo para hacer los zumos que no me gustan, que llevan verdura y no le quiero echar azúcar, le suelo echar vainilla, que le da un toque dulce perfecto para que no sepa a mucha verdura. Y lleva apio. Y lleva apio también. Y añadimos también otro poquito de agua. Y a este le tendremos que poner un poco de azúcar, ¿no? O de stevia. Va en gustos. Sí, va en gustos. Yo le suelo echar vainilla. Con vainilla queda perfecto, pero así te lo hago más natural. Muy bien. Este vemos que, claro, es un poquito más verde, ¿vale? Ya lo puedes parar si quieres, Juliana. Y bueno, así lo vemos. Este es el resultado, verde. Huele estupendamente. Y bueno, pues aquí os vamos a dejar con esta propuesta antioxidante, llena de vitaminas, hidratante y que además no engorda. Hidratante, María Ángeles, nutritivo además, apetecible por los colores, entra también, ¿verdad? Por ahí. Sí. El color influye muchísimo y es una de las causas por las que las personas se resisten a beber agua, porque les apetece que tenga color, por ejemplo. Claro, gracias, María Ángeles. Entonces, ¿qué? Ahí es una forma también de ingerir líquidos. Es perfecta, porque estamos ingiriendo muchísimo líquido. De hecho, han añadido apio. El apio es la verdura que más líquido tiene. Tiene más líquido un poco de apio, un poco de sandía, que la leche, por ejemplo. Claro. Ingerimos las verduras con sus vitaminas y con toda la fibra. Para nuestro aparato digestivo, fundamental. El hecho de tomar la fruta o la verdura en zumos no hace que no lleven la fibra va. Rota, pero va, y hace el efecto exactamente igual. Luego es una forma estupenda de tomar verdura para los más Han proliferado mucho estos negocios de encontrarnos en la calle, fruta, verdura, esto está muy bien. No nos hemos americanizado tanto como para comprar los boles de fruta ya picaditos, pero esto de los zumos y llevártelo por la calle está muy bien. Pero no hay que añadirle azúcar, vamos a dejarlo. Eso es verdad, que hemos dicho que lo de la azuquita no hacía falta porque ya trae la fruta. Ya tiene la fructosa de la fruta. Y tampoco sustituye al agua totalmente, pero bueno, por lo menos tiene agüita. O le pone la vainilla, que es lo que decía la chica. Yo he hecho un poquito de vainilla, que le da ahí el rollo dulce. Oye, a ver, los límites, por abajo y por arriba, es lo que no sabemos, porque Mari Carmen dice que no llega a los 2 litros de agua diaria recomendada, pero que bebe zumos y alguna cerveza, pero es que Carlos dice que suele beber al día 3 litros como mínimo, y no sabemos si eso es bueno o no. ¿Qué le decimos a uno y a otro? Yo diría, vamos a ver, lo que se recomienda es beber entre 2 y 3 litros de líquidos, no solo de agua. Si bebe cerveza, zumos, refrescos sin azúcar, pues ya está compensándolo. Es igual si se toma un caldo, pues está ingiriendo líquido. Pues, además, toma agua, muy bien, pero es el conjunto lo que cuenta. Yo creo que ahí se refiere al agua, ¿no, Jota? Claro, pero dice 2 litros de agua y además bebe cerveza y otras cosas, ¿no? Bueno, pues eso cuenta en la cantidad. Y en cuanto al que dice que... Sí, claro, la hidratación es buena, venga, hombre, bueno, lo de la cerveza con mucha moderación, claro, sobre todo. Ya, pero ahí no te está hablando, Álvaro, de... No, pero en general, quiero decir, es bueno beber líquidos. Líquidos pueden ser No, me refiero a Carlos Alvarado. Carlos dice... No, digo Mari Carmen que dice que toma alguna cerveza. Sí. Carlos dice que bebe 3 litros como mínimo. Tampoco nos podemos pasar, porque por encima de 4 o 5 litros de ingesta de líquidos ya tenemos un problema. Claro, pero también hay que valorarlo un poco personal, o sea, individualmente, porque a lo mejor Carlos mide 2 metros y tiene un trabajo que está sudando constantemente. Entonces ahí se tiene que rehidratar, ¿no? Sí. Hay una patología que se llama potomanía, que sucede en las personas que por ansiedad, y es una rama de la anorexia nerviosa, por ansiedad necesitan estar ingiriendo líquido y agua en
particular constantemente, llegando hasta los de 5 a 15 litros, a 20 litros. Esto es no malo, es malísimo y es un trastorno severo que hay que tratarlo. ¿Qué le puede pasar al organismo cuando tienes ese problema? Bueno, entre otras cosas se pierde sodio, se pierden muchísimos minerales, el riñón no tiene tiempo de procesar esa cantidad de ingesta de agua, se te hinchan los párpados, duele la cabeza, en fin, es algo muy malo. Sin embargo, las personas creen que están haciendo un beneficio a su organismo. Beber más de 3 litros, a no ser que tengas una actividad donde se suda muchísimo, en cuyo caso la sed es un indicativo de que necesitas hidratarte. Es un límite suficiente. Sí. Hay gente que le pasan cosas, bueno, que no sé si tienen que ver o no con beber tanto, pero Ángela dice que su pregunta es si la retención de líquidos puede producir estreñimiento. Bueno, la verdad es que puede producirla. ¿Por qué? Porque cuando retenemos líquidos quiere decir que los líquidos están donde no deben. Los líquidos, si están en el tracto digestivo, van a ayudar a combatir el estreñimiento, porque las heces van a tener más agua y por lo tanto van a circular mejor. Si los estamos reteniendo en los tejidos subcutáneos, en las células o fuera del tracto digestivo, está faltando esa hidratación igual. Es decir, puede ocurrir que un paciente tenga mucho líquido, pero no lo tenga en el sitio correcto, y ahí sí podría producir estreñimiento. Si el líquido está en su sitio, es decir, la hidratación correcta, ayuda a no tener estreñimiento. Claro, es que vamos a ver cómo se manifiesta el cuerpo cuando necesita hidratación. Vámonos, doctor Guerra, para el pizarrín, porque hay una sintomatología que nos va a decir claramente cuando necesita agua, cuando te estás deshidratando. Por lo tanto, no hay que deshidratarse. Esto es lo que tenemos aquí, un semáforo en rojo que ya nos dice falta de agua corporal. Fíjate en que, si quieres empezar por el verde, claro, que es más suavecito. Aquí, solo como introducción, diremos que es muy importante lo que hemos comentado antes, que a diferentes edades el porcentaje de agua que tenemos es muy distinto, ¿no? Un adulto o una persona mayor tiene un 30% menos de agua que un niño pequeño. Entonces estos porcentajes también hay que tener en cuenta la edad. Con un 1% de agua que perdamos, de líquido corporal, nos va a aparecer la sensación de sed. Pues lo normal. Si tienes sed, pues bebes. Hasta aquí ningún problema. Si ya nos vamos a un 2-4%, fíjate que no estamos hablando de porcentajes que la gente muchas veces se cree que para que haya una cosa grave tienes que perder el 50% del agua. No, con un 2-4% ya pueden empezar a haber síntomas. Que te duela un poco la cabeza, que tengas algún problemilla de concentración, que te encuentres más cansado, incluso el corazón puede empezar a bombear de una manera diferente. Con más del 4%... Eso a cualquier persona sin ningún problema. Una persona sana, un adulto sano. Con más del 4% ya empieza a haber riesgos de que empezamos a sufrir un problema de salud importante y con más del 15% nos podemos morir literalmente. Esto es para que nos demos cuenta, lo que decía antes, que no hace falta perder la mitad del agua que tenemos en el cuerpo para morirnos. Con un 15% es suficiente. Con lo cual, la hidratación, y especialmente ahora que vienen meses de calor, es muy importante. Ahora sí que vamos a ver la composición corporal del agua. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que veíamos antes. Exacto. Y sí que me gustaría empezar desde arriba, claro, desde el feto. Lo que estábamos comentando, fíjate la diferencia entre un feto que tiene el 90% de líquido, de agua en su cuerpo, a una persona mayor que tiene el 45%, es la mitad. Entonces, un niño recién nacido va a tener un 75% de agua. Luego, sus necesidades de hidratación en base a su peso corporal son muy altas, porque tiene que mantener ese 75%. Y una persona mayor, sin embargo, solo tiene que limitarlo al 45%, por eso beben menos. Pero también se pueden deshidratar mucho más fácilmente, porque tienen mucha menos reserva de agua. Por lo tanto, pero debería, aunque una persona mayor tenga suficiente hidratación con un 45%, debe beber más. Claro, porque va a tener pérdidas, claro, siempre. O sea, hay pérdidas que son obvias. Si hacemos ejercicio, si hace mucho calor, vamos a sudar, vamos a perder mucha agua. Claro. Pero luego hay lo que llamamos en medicina las pérdidas insensibles, que son pérdidas de evaporación de agua en la piel, que nosotros no las vamos a notar, pero se producen. Entonces, las personas mayores, que además tienen tendencia a beber menos, son las que más fácil se van a deshidratar. ¿Alguna recomendación, Alejandra? Pues la recomendación más importante es que no siempre la persona tiene sed. O sea, los receptores neuronales de la sed no siempre están activados en muchas personas. De ahí la deshidratación, porque dices, bueno, yo es imposible que me deshidrate porque beberé cuando tengo sed. Bueno, pues es que sucede que a veces no tenemos la sensación de tener sed y, sin embargo, nuestro cuerpo está demandando que necesitemos agua. De manera que los 2 litros al día, poquito a poquito, son importantes. Y para todo el mundo. Sí.
Y luego que estamos hablando de gente sana. Por supuesto, si empezamos con un proceso de diarrea, de vómitos, todo eso son líquidos de más que estamos perdiendo. Tenemos que hidratarnos mucho más. Y la mejor forma de saber si tenemos una composición corporal adecuada sería con una impedanciometría. Es decir, cuando nos pesan y nos hacen la bioimpedancia, sabemos qué cantidad de peso es agua, qué cantidad es masa muscular. Por tanto, muchas veces hay pacientes, por ejemplo, que están en un proceso de pérdida de peso, que dicen, no me lo noto mucho en báscula, pero cuando lo pesas dices, es verdad, has bajado poco, has bajado grasa, pero es porque has retenido líquidos. O sea, que la mejor forma de saber nuestra composición corporal sería no solo pesándonos, sino con la bioimpedancia. Vale, vamos a ver si les podemos convencer más. A ver, los motivos por los cuales hay que beber agua, para que vayan haciéndose un poquito conscientes de la importancia que tiene ingerir agua. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la función de ese agua que ingerimos? Bueno, primero hay una cosa básica y es que si el 50% de nuestro cuerpo está compuesto de agua, habrá que mantener ese 50%. Entonces, eso es una cosa de sentido común. Pero además, ¿qué nos hace, qué nos ayuda el agua que tenemos dentro? Bueno, la mayoría del agua que tenemos dentro está dentro de las células. Mucha gente piensa que la gran cantidad de agua que tenemos está, por ejemplo, en las venas, en las arterias. No, eso es un 3% del agua. El líquido está dentro de las células, con lo cual ayuda a transportar los nutrientes dentro de esa célula, que al final es la última parte de la nutrición, dónde llega el nutriente a la célula. Retira los desechos, obviamente. ¿Cómo retiramos nuestros desechos? Por el riñón y por el colon. En ambos casos, si no tenemos una hidratación adecuada, esa retirada de desechos va a ser mucho más defectuosa. Regula la temperatura. Claro, la sangre, que es la que circula por el cuerpo, es la que nos va a ayudar a enfriar o calentar el cuerpo según las necesidades. Si no estamos bien hidratados, esa sangre no tiene suficiente líquido y no enfría ni calienta igual. Y por último, facilita la digestión de los alimentos. Ahí viene también la deshidratación de la persona que decía que tiene que ver la retención de líquidos con el estreñimiento. Exactamente. Si está donde tiene que estar el agua, nos va a ayudar a digerir esos alimentos. Si el colon, el intestino delgado, el estómago están bien hidratados, las mucosas, que es la parte que recubre el intestino por dentro y que es la parte que hace su función, es la que nos ayuda a absorber, va a estar mucho más saludable y va a absorber mejor. Claro, esa era una de las segundas cuestiones que teníamos ahí, Jota. Habéis hablado también, ahora mismo acabo de oír al doctor hablar del riñón, de limpiar el riñón. Yo había oído que esto funciona para limpiar el riñón, pero en todo caso vamos a preguntarlo porque Anabel dice, buenos días, tomo medio litro de agua templada en ayunas. ¿Es bueno? Y pregunta, ¿y tomar agua caliente con rodajas de limón todo el día es bueno? Hay mucha gente que dice que esto ayuda a limpiar, yo creo que era el riñón lo que decía, pero ¿es bueno o no? Es bueno. Date cuenta que es muy buena práctica empezar el día bebiendo un vaso de agua, que si es templada me da un poco igual, porque ya estamos poniendo en marcha primero nuestro aparato digestivo y segundo nuestros riñones, que durante el tiempo que hemos estado durmiendo, bueno, pues están como más perezosos, por decirlo de alguna forma. Y lo de beber agua con limón, bueno, facilita el tránsito intestinal y además el limón es rico en potasio, por tanto no es mala práctica. Claro, quería insistir en lo que hemos dicho antes y que tenía que ver también con la pregunta que había hecho Jota. La persona que retenía líquidos y que tenía estreñimiento. Tiene que ver mucho con nuestra segunda pregunta de hoy. De lo de la ficha, sí, que decíamos que si beber poco podía producir estreñimiento. Realmente sí, pero es verdad que tendríamos que tener francamente mucha deshidratación o beber muy poco, ¿no? Veíamos que si la falta de líquido provocaba estreñimiento. Si no bebemos casi nada, sabemos que podemos beber a través de agua, a través de líquidos. Los alimentos también nos pueden aportar hidratación, luego veremos la cantidad de agua en cada alimento, pero también tenemos que saber por dónde se pierde ese líquido. Entonces nos vamos a ir a la táctil para enseñar la anatomía. Desde luego el órgano que nos va a regular la cantidad de líquido que tomamos y que soltamos son los riñones. Es decir, si nosotros estamos bebiendo poco, lo primero que hacen nuestros riñones es empezar a concentrar esa orina para no perder agua y no perder sales, y lo que notamos es que orinamos menos o cuando orinamos es una orina muy amarilla porque está muy concentrada. Si los riñones llega un momento que ya no pueden concentrar más, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros comemos, a través de el alimento llega al estómago, pasa al intestino delgado y cuando llega al colon, el colon tiene una función
que es, entre otras cosas, absorber parte de ese agua. Y a través de las heces eliminamos tan solo como 200 mililitros de agua, no eliminamos más. Si tenemos diarrea, evidentemente estamos perdiendo mucha agua, pero en una deposición de consistencia normal perdemos como mucho 200 mililitros. Si bebemos muy poco, el colon lo que hace es empezar a absorber agua y entonces las heces se volverían mucho más duras y sí que se produciría estreñimiento, entre otras cosas porque también se disminuiría los movimientos peristálticos del colon. Así que si tenemos o vamos mal al servicio, vamos a empezar a beber agua y sobre todo a tomar fibra, ¿verdad, Gonzalo? Es mucho más importante que casi la ingesta de agua. No, sin duda. Yo ahí sí haría esa matización que has hecho, que es la gente estreñida tiene que tener especial atención a la ingesta de líquidos, porque eso sí lo van a notar mucho. El que va bien al baño, pues si un día bebe más, otro día bebe menos, probablemente no lo note. Pero el estreñido sí lo va a notar mucho. Si bebe menos líquido, las heces van a ser más sólidas, mucho más difícil el tránsito intestinal. Lo de recomendar beber agua nada más levantarse, eso es mano de santo. Es buena práctica. Sí, lo de limón, lo de no de limón, ya eso es más cuestiones diferentes, pero vamos, generalmente es buena práctica. Nada más levantarse, beber agua es muy bueno. Sin embargo, Mariló, la tendencia es voy a beber esto a toda velocidad, porque luego tengo que desayunar. La práctica ideal es beber 1 o 2 vasos de agua en ayunas despacio, insisto, despacio. Entonces, si no da tiempo, pues bebe 1 y deja un tiempo. Y aquí hay muchas formas de beber agua y tomar agua en la mitad del planeta. También se toma en forma de té y fíjate tú la cantidad de sabores de té que hay. Nos vamos de tés y no tienen que ser las 5 de la tarde. Cualquier momento es bueno para hidratarse y las posibilidades son casi infinitas. Bueno, estamos rodeados de todo tipo de tés, Lina. Así es. ¿Qué tiene de especial el té? Pues mira, el té tiene muchas cosas de especial, por alguna razón es la segunda bebida más consumida del mundo. Te diría que tiene, bueno, que es una bebida saludable lo primero y lo segundo que es una bebida muy rica. Es una bebida muy rica con muchísima variedad, como veis aquí, y que permite pues muchas preparaciones y da pues y mucha creatividad también, ¿no? ¿Cuánta variedad de tés tenéis aquí en vuestra tienda? Aquí nosotros tenemos, tenemos más de 200 entre tés y infusiones. Hablamos de té blanco, negro, azul, amarillo, verde japonés, negro, rojo, té con vainilla, con hibisco e incluso con rosas. Te he sacado como ejemplo que es el White Rose Garden, es un té blanco con rosas y la verdad es que viene perfecto tanto en frío como en calor y es perfecto por la mañana para darnos un poco de energía o después de comer para reavivarnos después de a lo mejor de una comida pesada. ¿Y qué tipo de té es el que nos gusta más a los españoles? Nos gustan mucho los sabores intensos. Aquí, por ejemplo, te he preparado una muestra de uno de los tés que gusta mucho entre los clientes. Este en concreto se llama Fiesta y a la gente le gusta por su sabor dulce, intenso. La cafeína que contiene el té va a depender de varios factores. Uno es la cosecha del té, otro es el jardín del que proviene y lo otro es la hoja que se utiliza de la planta. Cuanto más arriba la hoja que se utilice, más cafeína va a tener ese té, ¿no? Este es el último descubrimiento que viene directamente de Japón. Un té muy antioxidante y totalmente natural. No es el que estamos acostumbrados, que es con su hojita para infusión. ¿Qué té es este? Pues este té es un té japonés que se llama matcha. Se caracteriza porque viene en polvo, es la hoja del té de un té de altísima calidad que viene molido. Además del té, hay muchas otras plantas que se pueden tomar en infusión, a gusto de cada paladar y también de cada estado de salud. Y tenemos desde la clásica, manzanilla, tila, menta, que todos conocemos, hasta infusiones ya más creativas, a base de frutas, de flores, de otro tipo de plantas. Las infusiones también son pues muy hidratantes, igual que el té, porque igual, como se preparan de manera muy similar, tienen también un alto contenido en agua. Su correcta preparación es similar a la de un buen té. Ahí van los 3 consejos fundamentales. Para preparar un buen té es importante 3 cosas. Lo primero es la cantidad. Una cantidad adecuada es 1 cuchara de té. La segunda cosa es la temperatura del agua, también dependiendo qué tipo de té es. Máximo 80 grados, no debe llegar a hervir y nos queda el tiempo de reposo. Té verde es de 1 a 3 minutos, té blanco puede ser siempre de 4 a 7 porque es el brote
y que necesita más tiempo de infusión, y el té negro, té azul, té rojo, de 3 a 5 minutos. Y para beberlo hay que tomarse también el tiempo necesario, saborearlo despacio y saciarse bien. El cuerpo lo agradecerá. Ya que tengo aquí a Alejandra, vamos a probar a hacer una encuesta, bueno, de aquí, que esto no es una encuesta científica, pero bueno, el público. Hoy os voy a dejar descansar a vosotros. Hago mucho uso, o sea que voy a llamar aquí al público que normalmente... ¿Queréis venir y participar con nosotros? Porque lo que vamos a hacer es seleccionar de una serie de bebidas la que más os guste, por lo que sea. La pregunta la vamos a hacer y Alejandra irá diciendo el motivo por el cual habéis cogido esa bebida, ¿de acuerdo? Pasáis por delante y cogéis la bebida que queráis. Sin embargo, no se trata de coger lo que los otros ya han dejado, sino... tu tendencia, vale. ¿Qué tendencia tendrías tú a esa? A eso. ¿Por qué has cogido una bebida de chocolate? Porque es lo que más me gusta. ¿El chocolate es lo que más te gusta? ¿Por el sabor? Sí. Vale. A ver, es que es muy curioso el sabor que puede recordar un poquito a las bebidas de cuando éramos pequeños. Bueno, pues la bebida con chocolate, la leche. Lo toman aquellas personas o que tienen mucho ardor de estómago, en el caso de la leche, o que, bueno, pues que les apetece volver un poquito a la infancia. Bien. ¿Tú tomarías la bebida oscura, que además tiene gas, esa, o no tiene gas? Sí, sí tiene. ¿Tiene gas? ¿Por qué la has elegido? La Coca-Cola me encanta. Le encanta, sí. Hay una adicción, puede haber una adicción a las bebidas burbujeantes, porque dan una sensación de llenado en la lengua, en toda la boca. Curiosamente, las bebidas con gas están casi siempre asociadas a algo para comer. No se suelen tomar solas, se suelen tomar con algo para picar también. ¿Y la bebida roja? Me ha llamado la atención el color. El color. Es que el color va a ser fundamental y esto no es una ley absolutamente infalible, pero la tendencia cuando hace calor elegimos bebidas de color rojo, es curiosísimo. ¿La leche? ¿Es lo que más le gusta a la leche habitualmente? Sí. ¿Y por qué? Porque es de siempre y me gusta mucho. ¿A cualquier hora del día? Un vaso de leche siempre viene bien. Es reconfortante. Sí. Como que cura todo, ¿no? Bueno, alimenta. Alimenta. Bueno, pues de y nuevo. Es blanca. Efectivamente, pues de Muchas nuevo gracias. un poco de regreso a los orígenes, a lo primero que tomábamos, el agua, lo transparente, lo limpio, lo claro. Sí, porque es lo que calma la sed. A mí por lo menos siempre, cuando tengo que beber, bebo agua siempre. ¿Cuántos litros bebes al día? Pues no lo sé, la verdad. Pues... ¿Cuántos vasos, más o menos? Es que depende del día. Pues cuando más bebo agua es cuando como. Bueno, pues el agua así limpia, aséptica. Sí, sí. Es lo que menos fama tiene, sin embargo es lo más saludable, desde luego. Voy a probar esto, a ver qué tal. Por probar. ¿Qué le ha traído? A ver, ahora lo va a catar. Es zumo. Mosto. ¿Mosto? Pues me sabe es zumo, qué depresión, ¿no? Qué pena. Creíamos que era vino. ¿Qué buscaba? ¿Qué buscaba? Vermut, pensaba que era. Vermut en televisión española, una pública alcohol cero. No hay, ya. No. Pues eso es a lo que me ha sabido. O sea, que buscaba es un vermutico. Sí, la hora. Por la hora, el aperitivo, fíjese cómo, y también la forma de la copa. También da la sensación. Sí. Entonces, la forma del envase, el color, el sabor, va a condicionar por qué elegimos una cosa en lugar de otra. Decía antes que los tiempos calurosos, hoy va a hacer bastante calor, tendemos al rojo. En primavera, cuando es un tiempo así incierto, tendemos a los verdes o a los amarillos. Es muy curioso, a los naranjas también. A mí es que me encanta el zumo. Entre el agua y el zumo yo lo que bebo a diario. Zumo, no sea la hora que sea. Pero y el día de la semana que sea. ¿Cualquier zumo o este en concreto? Cualquier zumo, además. Bien, bueno, pues los naranjas están asociados también al verano, como los rojos, igual. Zumo de naranja, pues riquísimo, buenísimo también. Y por último, a ver. ¿Ha elegido este por qué? A ver, pruébelo, porque claro, todavía no saben lo que es. Té. Me gusta mucho el té. ¿Sí? ¿Cualquiera o concreto? El verde, en concreto, pero en general... Sí, porque cada té tiene una función. ¿El verde por qué? Sí, me gusta el sabor.
Es menos amargo el té verde que otros tés que son muchísimo más fuertes. Tés, infusiones son buenísimas, todas las plantas son muy buenas. El té puede resultar excitante, puede dar cierto ardor en ciertas personas. Las infusiones este efecto secundario no lo tienen, no son excitantes y son muy, muy recomendables también, tanto en frío como en caliente. Así que tú, ¿qué elegirías, Mariló? No te creas que tú te vas a salir aquí. El agüita. El agua. El agua. Yo elegiría agua también. El agüita o el té, pero me gusta el té verde. ¿A ti te gusta también? Y el zumo de tomate también. Sí, sin embargo, el zumo de tomate, cuidadito, que puede dar mucho ardor. Sí, hay que tener cuidado. Es muy con ácido las especies. y... Sí, muchísimas gracias y disfrútenlo, ¿eh? Se lo pueden llevar al sitio. Lo siento por el vermú, ¿eh? Un aplauso para ellos y por haber colaborado en este pequeño estudio que hemos hecho. Pero oye, es bonito, ¿no? Psicológicamente cómo atraen los colores, la forma de la copa también es importante. Está muy bien, pero bueno, ahora también es importante que comparemos las bebidas que estamos ingiriendo con las calorías que tienen también los alimentos, que engordan menos incluso que el agua. Bueno, realmente el agua es la única bebida que no tiene calorías. O sea, un vaso de agua... Es lo que menos engorda. No, es que no engorda. No engorda, claro. O sea, un vaso de agua, ya sea de 200 mililitros, de medio litro o de 1 litro, son 0 kilocalorías. Es verdad que nos puede ayudar a adelgazar, como bien decía antes Gonzalo, si lo bebemos antes de comer, el estómago se empieza a distendir y por tanto ese estímulo de saciedad nos llega antes a la cabeza. Pero el resto de las bebidas, todas nos van a aportar algo y nos van a aportar calorías. Lo primero que tenemos aquí es un refresco light. Los refrescos light, es verdad que si leemos la composición, tienen 0 hidratos, 0 proteínas, 0 grasas, calorías 0. Lo que llevan es, bueno, pues aditivos para darles el color y llevan edulcorantes para que sean dulces. Por tanto, es verdad que tienen prácticamente 0 calorías. Nos pueden hidratar, pero es verdad que no nos podemos tomar 2 litros de refrescos al día, aunque no tengan 0 calorías. Ojo, porque eso es muy importante lo que está diciendo Ana. Todos estos refrescos llevan fenilalanina, llevan todo tipo de edulcorantes artificiales que no podemos tomar la cantidad que queramos, claro, porque muchos de ellos pueden producir efectos laxantes y efectos perjudiciales sobre el tracto digestivo. ¿Beber refrescos light? Sí, pero con moderación, que no por el hecho de que sean light nos podemos beber lo que queramos. Lo hemos dicho muchas veces. Ahora al revés, ahora vamos a ver cuánta agua tiene cada alimento. Venga, ahora sí, que es importante también ver. Gonzalo, vámonos. Que se nos queda. Que se nos queda por ahí colado. Mira qué rico todo esto. Oye, aquí había algunos que son para hacer zumos perfectamente, ¿eh? Sí, pero además si tú lo ves así, sin mirar la pantalla, porque si no tendrías los datos, ¿cuál crees tú que nos da más agua? La sandía es la que más agua tiene. Pues yo creo. ¿Más que la leche? ¿Que es líquida? Yo diría que sí, el alimento que más agua tiene, la sandía. Bueno, casi. Sí. Te damos un 9. Sí. Bueno, no está mal la nota. El apio tiene más. ¿El apio tiene más agua que la sandía? Aunque lo vemos tan... Fíjate, se ve rígido. Exactamente. Pero sobre todo llama mucho la atención... Mira que se hacen zumos de apio, ¿eh? Sí. Claro, porque mira, ahí lo tenemos ahí, 95% del apio es agua. Exacto. Tendría que haber leído antes el... No, pero por eso te he dicho, no te gires. No, pero es muy importante porque llama mucho la atención lo que ha dicho Ana. Dices, hombre, la leche es líquido, tendrá casi todo agua. No, pues tiene más agua la sandía, el tomate, el apio. Eso muchas veces no nos lo planteamos y creemos que nos hidratamos mejor pues con todas las bebidas que hemos visto. Para que veáis qué honrada soy, ¿eh? Lo tenía aquí y no lo he leído. Claro, pero porque no te he dejado. 95% de agua. Sí. El tomate después. Claro, el tomate, bueno, aquí lo tenemos entero, pero si lo partimos es como muy jugosito. Correcto. La sandía está, al igual que el tomate, que decimos que es pura agua la sandía, pues tiene la misma cantidad de agua que el tomate. Luego la berenjena, un 93% de agua. Claro, lo bueno que tiene la sandía, el apio, el tomate, es que nos lo podemos comer crudo. Entonces nos estamos beneficiando de todo su agua. El problema de la berenjena es que cruda no nos la vamos a comer, por tanto la tenemos que cocinar y al cocinarla, bueno, pues claro, vamos a perder agua y sobre todo vamos a perder parte de los nutrientes. Una ventaja muy importante de hidratarnos a base de apio, sandía, tomate, etcétera, en vez de solo de líquidos, la fibra. Todo esto tiene muchísima fibra. Y los antioxidantes. El agua no tiene nada, tiene solamente hidratación. Claro. Mira, voy a poner aquí la berenjena, porque luego vendría entonces esto aquí juntito. Luego tendríamos las fresas y las judías verdes y la leche están ahí al 90%. La fresa. Las judías verdes y la leche. Vamos a poner verde y la leche.
Tendría lo mismo. La piña. La piña. Sí. Aquí. Luego yogur y el pescado. Por ejemplo, el pescado. El pescado yogur y blanco. El pescado detrás. Sí. Así estaría. Pero, en esto, pero fíjate, claro, la piña me imaginaba que iba a tener más agua. Pero ¿sabes por qué tiene menos agua? Porque tiene mucha más fibra. Ah. Es decir, al final tú tienes una composición que es el 100%. Entonces, si tienes mucha más fibra no puedes tener más agua. Es como el pescado. El pescado vemos que tiene un 76% de agua. Claro, porque tiene muchísima proteína. De todas formas, todos tienen mucha agua, ¿eh? Estamos Esto es hablando para que de pensemos... que el alimento que menos agua tiene un 76% de agua y es el pescado blanco. Estamos hablando de que son alimentos que tienen mucha cantidad de agua. Pero en general todas las frutas y las verduras tienen una gran cantidad de agua. Y el 20% del agua que tenemos que ingerir se puede tomar a partir de los alimentos. O sea que, como decíamos antes, los 2 litros de agua tienen que ser 2 litros de... No, pueden ser a lo mejor 3 vasos de agua, el resto otras bebidas y ese 20% a partir de los alimentos. Y muy importante lo que has dicho tú, que este agua es cruda, ¿eh? El pescado, una vez que lo metes en el horno, ya no tiene un 76% de agua. Claro, por eso no hay que apretar ni el pescado ni la carne, porque si no lo deshidrataríamos. Claro. Al cocinarlo hay que dejarlo ahí, que se vaya haciendo... Ahora entiendo por qué, claro, en las zumerías y tal meten tanto apio, y ahora lo comprendo fácilmente. Vamos a hablar con Rosa, que nos llama de Valencia. Rosa, buenos días. Buenos días. ¿En qué le podemos ayudar, Rosa? Pues mira, mi marido tiene 70 años y va siempre muy estreñido. 70, Todo ¿verdad? hoy. 70, me ha dicho. 70, sí. 7-0, sí. 70. Y bebe bastante agua, porque bebe entre 5 y 6 vasos diarios y él dice que no puede. Va y con ansiedad, con mucha ansiedad. Claro, la ansiedad yo creo que ayuda a retenerle más. Y es lo que pregunto. ¿Qué puede hacer? ¿La ansiedad ayuda al estreñimiento, Alejandra? Puede ser, claro. Hay un estreñimiento psicológico, un estreñimiento de retener. Son las personas, fíjate, Mariló, serán las personas que tienen muchas dificultades para soltar aquello que tienen en la vida, para soltar situaciones y soltar eso a lo que se han acostumbrado. Entonces, el cuerpo fisiológicamente ayuda a reforzar esta idea mental que tenemos de, pues de retener. Entonces sí hay un estreñimiento psicológico. ¿Y cómo solucionarlo? Claro, ahí hay que tener en cuenta varias cosas. No solo sirve el beber, el tomar fibra, hay que hacer un montón de cosas, porque si esta persona es estreñida, y lo es desde siempre, quiere decir que su intestino grueso funciona muy despacio. Por ejemplo, el ejercicio, fundamental. Caminar si no mucho. nos movemos, el intestino se mueve mucho menos. La hidratación, como bien ha dicho ella, es muy importante, pero hay que añadir algo de fibra. Si a pesar de todas esas medidas, él sigue siendo muy estreñido, pues no le quedará más remedio que consultar a su especialista y que le aconseje alguna ayuda extra, algún tipo de laxante o algo para ayudar, claro. Cositas que hemos hablado por la mañana, tomar agua nada más levantarse, infusiones, tomar alimentos ricos en fibra, líquido, exacto. mucho Y sobre líquido. todo el ejercicio. No nos olviden, el ejercicio que es andar, que no hace falta correr la maratón, caminar 1 horita por la mañana, 1 horita por la tarde, suficiente. Claro. Jota. Yo ya empecé a hacer gazpacho, ¿eh? Ahí lo dejo. Ya empecé a hacer gazpacho y ya estamos en temporada de gazpacho. Venga, os leo aquí algunos mensajes que nos han llegado. Miguel dice, creo que me paso, bebo en la comida y durante el día, y ojo, dice, y por la noche le pego la botella de agua, claro, tragos de más de 1/3 de litro. Hay una pausa, majo. Claro, es que cuando dice le pego a la botella de tragos, parece aquí que le está dando al whiskazo y no. Dice que bebe, claro, es que esto yo creo que le pasa a mucha gente, o nos pasa mucho, que de repente coges la botella y dices, voy a beber agua, y bebes mucha cantidad. Yo no sé si eso es bueno o no. No es lo más recomendable. Dice que es soy un caballo. No, y hay muchas veces, claro, llega a lo mejor las 8 o las 9 de la noche y dices, no me he bebido los 2 litros si el médico te lo ha prescrito y de repente empiezas a beber. No, hay que irlo bebiendo progresivamente y, bueno, esparcido a lo largo del día. Claro, porque si no... forzando al riñón, le estás sometiendo a un esfuerzo, un sobreesfuerzo que Y lo vas a luego, reventar, chiquillo. Una cosa muy importante, si no nos gusta mucho beber, vamos a intentar que lo que bebamos sea lo más eficaz posible. Entonces, si lo tomamos en ayunas, absorbemos más cantidad de líquido que si lo tomamos mezclado con la comida. Pues bueno, al que le gusta mucho beber agua, pues no tiene problema, pero el que le cuesta, pues que ya que bebe poco, por lo menos que lo aproveche, que lo beba en ayunas. Venga, vamos con otra. Vamos aquí de Ana, que dice, buenos días. Hay muchas madres o futuras madres embarazadas que nos ven porque, claro, están en casa ahí esperando con el bebé ya. Buenos días. ¿Cuánta agua debe beber una mujer embarazada y una mamá lactante? Y nos da las gracias por adelantado.
pues bueno, una embarazada no tiene por qué beber más que si no estuviera embarazada, tiene que beber evidentemente para no deshidratarse, pero sí la lactante tiene que beber al menos de medio litro a 3/4 más que si no estuviera dando de mamar, porque cuando estamos dando de mamar estamos produciendo leche, por tanto tenemos que tener suficiente hidratación para producir leche y, por ejemplo, beber leche desnatada sería una buena opción. Nos estamos hidratando, estamos tomando calcio y a su vez estamos fabricando leche de buena calidad para nuestro bebé. Vale, y una más, no sé, iba a decir para el canal internacional, pero no, porque ya hay muchos argentinos, uruguayos y gente que bebe mate aquí en España. Jorge dice que es argentino, que toma muchos mates por día. Dice que unos 2 litros de mate al día. ¿Sabes que están con su cacharrito siempre a sorbitos, a sorbitos? Pero el mate tiene mucha cafeína. Bueno, todas las infusiones son una manera excelente de hidratarnos. Y de la manera en que beben el mate, mejor todavía, porque es efectivamente, como bien decía Jota, a sorbitos, a sorbitos. O sea, se van hidratando progresivamente a lo largo de todo el día. Ahora bien, como dice Ana, hay que tener cuidado porque muchas de esas infusiones, el mate, el té, tienen teína, que es como la cafeína, y esto resulta estimulante y puede, por otro lado, tener un cierto efecto deshidratante. Entonces, beber infusiones, fantástico, pero también con cabeza. Sí, pero bueno, las infusiones que no sean té o que no sean mate o que no tengan ese componente excitante que es probablemente lo que van buscando las personas, el despertarse, sentirse animosos y con fuerza. Bueno, hay otras infusiones que no tienen esos efectos secundarios y que son buenísimas también. Y despacio, insisto, hasta la saciedad, despacio, hacerlo a sorbitos. Otra cosita, se acaba de celebrar el 6º Congreso de la Diabesidad, así que en unos momentos vamos a ver la relación que hay entre diabetes y la obesidad, que es un problema que va a más cada vez, pero les tenemos que hablar también de la hepatitis C, que es otra de las cositas que queremos preguntar aquí. Os voy a enseñar este libro que me acaban de traer, se llama La hepatitis C en España, reflexiones con una visión multidisciplinar. Este libro es del Observatorio de la Hepatitis C. Me gustaría que me dijeras así, si hay bebidas buenas y malas para el hígado. El agua es buenísima para el hígado, desde luego. ¿Verdad? Sí, el agua es que es magnífica, ¿no? Las infusiones son muy buenas también para el hígado. Los zumos que te vas a hacer con apio, con alcachofa, eso es muy bueno para el hígado. Hombre, yo ahí haría muchísimo hincapié. Vamos a ver, el hígado es la cocina del cuerpo, ¿no? Lo procesa todo. Tenemos que intentar protegerlo. Aparte de las cosas que son buenas para el hígado, efectivamente, como muy bien has dicho, Alejandra, las infusiones, el boldo es fantástico para el hígado. Hidratar bien con agua, con todo tipo de zumos de frutas. Lo que tenemos es que cuidar mucho la ingesta de alcohol. El alcohol es un tóxico directo para el hígado. Entonces, si bebemos alcohol de una manera muy moderada, conseguiremos metabolizarlo bien y expulsarlo en forma de agua o vapor de agua. Si bebemos mucho, no me refiero a mucha cantidad de una vez, sino constantemente, vamos a mantener en circulación unos tóxicos, que son los aldehídos, que van a lesionar el hígado. Entonces, para el hígado, el alcohol de manera muy moderada. Vale. Y como les hablaba de la diabesidad, tiene que ver mucho con el cinturón y con este aparatito que tengo aquí, pero que les voy a explicar luego con detalle cuando nos dé la doctora Bellón un consejito. Y ahora veré y les explicaré qué tiene que ver esto con esto, ¿vale, doctora Bellón? Sí, luego lo explicamos, la relación entre el cinturón y el glucómetro, porque durante todo el programa de Saber Vivir estamos aprendiendo lo importante que es la hidratación para tener una buena digestión. Pero claro, tenemos que saber lo que tenemos que beber, pero también lo que tenemos que comer. Y para ello te puede ayudar la revista del Club Gente Saludable, la revista que llega todos los meses directamente al domicilio de los socios, y ya hay más de 100.000 personas en España que pertenecen a esta gran familia. En esta del mes de mayo hay un reportaje muy interesante sobre frutas y verduras de temporada. Nos dicen que son sabrosas, baratas, saludables y nos hacen un repaso de, bueno, pues muchas de ellas, los albaricoques, las cebollas, las frambuesas, el melón, el pepino, pero es que no solo nos dan información nutricional, sino que también nos dan recetas. Por ejemplo, cestitas de hojaldre de espinacas o arroz caldoso con marisco. Todo muy nutritivo y sobre todo muy sabroso. Y hay otro reportaje que me ha llamado también mucho la atención, que es este: equilibra tu nivel de azúcar. Vemos que si tenemos una buena alimentación,
pues vamos a evitar las hipoglucemias, las hiperglucemias y sobre todo luego explicaremos la relación que tiene el azúcar con nuestro perímetro abdominal. Por tanto, si te haces socio, la recibirás directamente en tu domicilio y tienes toda una información muy práctica para aprender a comer, mantener el peso y sobre todo tener buena salud. Y hay otra opción que nos ofrece el club a todas las personas, seas o no seas socios, que es la dieta a tu medida. Si quieres perder peso de manera saludable, de manera eficaz, solo tienes que pues ponerte en contacto con el club Gente Saludable, decir tu peso, tu edad, tu sexo, el ejercicio que practicas y te van a hacer una dieta a tu medida para que pierdas peso sin perder salud. Además te dan los menús, por ejemplo, estamos en la última semana de mayo, pues la semana número 4 sería de lunes a domingo, te dicen las 5 comidas que tienes que hacer cada día. Por tanto, si quieres formar parte del Club Gente Saludable, si quieres acceder a la dieta o ambas cosas, lo tienes muy fácil, solo tienes que llamar al 902 55 05 22 o si quieres también lo puedes hacer a través de la página web en www.sabervivir.es. Llama ahora, hazte socio porque saldrás ganando seguro. Bueno, hoy también es el Día Nacional de la Epilepsia, así que vamos a ver nuevas intervenciones que pueden suponer una esperanza para muchísima gente. Se lo contamos en unos minutos, ¿eh? Sigue en la mañana. 11:27, 10:27, seguimos en Saber Vivir. Y les tenemos que hablar de dos cosas muy importantes. Uno es de la hepatitis C, de la epilepsia, y otro es de la diabesidad, porque se ha celebrado un congreso muy importante que habla de que provocaría 70.000 nuevos casos anuales de cáncer en Europa. Y queremos explicarles, doctora Bellón, por qué es tan peligrosa la diabesidad. Bueno, lo primero sería explicar qué es la diabesidad. La diabesidad es la unión o la relación que hay entre la obesidad y la diabetes. Cuando decimos que tenemos un perímetro de cintura grande, y por eso tenía Mariló el cinturón, es decir, cuando tenemos un abdomen prominente, lo que ocurre es que tenemos mucha grasa a nivel del abdomen, a nivel visceral. ¿Y qué ocurre si tenemos grasa visceral? Que esa grasa, ya hemos dicho, está inflamada, esa grasa produce lo que se llaman adipocitoquinas inflamatorias y produce resistencia a la insulina. Esto es muy importante porque nuestro páncreas, que es este órgano que tenemos aquí, el que produce la insulina, produce insulina, pero como tenemos resistencia a la insulina, esa insulina no produce, o sea, no trabaja correctamente y lo que hace es que el páncreas produce más insulina para intentar vencer esa resistencia y con el tiempo se agotan las reservas de insulina en el páncreas y aparece la diabetes. Por tanto, es muy importante perder peso porque al perder peso disminuiremos la grasa intravisceral y haremos que el páncreas trabaje mejor y que la diabetes se controle. Pero como tú bien decías, la diabesidad, o sea, el exceso de grasa, sobre todo a nivel visceral, está en relación con la aparición de cánceres. 70.000 nuevos casos de cáncer al año como causa de ese aumento de peso y producen un 14% de muertes en los varones y un 20% en las mujeres. Por tanto, somos más sensibles las mujeres a ese exceso de peso. ¿Dónde se producen esos cánceres? Pues sobre todo a nivel de colon, aumenta el riesgo de cáncer el tener un exceso de grasa. Vamos a quitar todo este paquete para poder ver bien el riñón que se encuentra al fondo. El riñón, el cáncer de riñón también está en asociación con un exceso de peso, el cáncer de endometrio en la mujer y el cáncer de mama, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas. Por tanto, si tenemos exceso de grasa y somos diabéticos, vamos a perder peso lo primero para controlar nuestra diabetes y sobre todo para disminuir el riesgo de morir por un cáncer. En eso, gracias doctora Bellón, en eso y otra cosita que también les queríamos comentar es que en España hay muchas personas que sufren epilepsia, pero ahora se abre para ellas una puerta de esperanza. ¿Por qué? Porque hay unas intervenciones como las que vamos a ver en el siguiente reportaje, son sumamente interesantes, que nos va a descubrir nuestra compañera Isabel Otero. Miguel Ángel es uno de los 400.000 españoles que tiene epilepsia. En su caso, no es de nacimiento. La primera crisis apareció a los 30 años. Por culpa de 2 golpes que tuve, a los 19 con una moto y a los 30 por trabajo. Me caí de 4 metros, entonces me empezaron, eso fue a los 30, a los 32, me empezaron a despertarse, empezaron a darme.
Tras someterse a varias pruebas, han decidido operarle. Con este gorro le hacen un electroencefalograma para ver su actividad cerebral, o mejor dicho, cómo se comporta su cerebro durante las crisis de epilepsia. Es una enfermedad eléctrica y la neurofisiología lo que hace es el estudio de todas las funciones eléctricas del sistema nervioso. De modo que es, digamos, nuestra patología por excelencia, porque lo que vamos a hacer es el diagnóstico de la zona donde comienzan las crisis epilépticas. Hay otra prueba diagnóstica más sofisticada que sirve para saber exactamente dónde se origina la crisis epiléptica. Es hacer un electroencefalograma directamente al cerebro. Colocan 64 electrodos directamente en la corteza cerebral hasta que el paciente tiene una crisis epiléptica. Así saben localizar la zona en la que hay que operar. A través de pequeños agujeritos en el cráneo se pueden poner electrodos como los que estamos viendo aquí, los inserta el neurocirujano en el quirófano y después se quedan metidos en toda la superficie, en todo el parénquima cerebral, en todo el cerebro, distintos electrodos y vamos a registrar la actividad eléctrica. Este es el resultado. Gracias a estas imágenes se ve exactamente dónde empieza la crisis epiléptica, que es el área que extirpará el neurocirujano. La zona que tenemos que quitar es pequeña. ¿Por qué? Porque lo que se quita es corteza cerebral. La epilepsia está provocada por una serie de neuronas que de pronto se vuelven locas, por ponerlo, o descontroladas. Pero en ese descontrol descontrolan a las normales y se producen las crisis. Si nosotros quitamos esa zona de neuronas que son anormales, en el fondo la persona no va a perder nada. Lo que va a perder es un moscardón que le está impidiendo al cerebro normal ser normal. Ahora mismo están operando a Miguel Ángel en estos quirófanos en los que ya se han realizado más de 1000 operaciones de neurocirugía de la epilepsia. Son más de 6 horas de intervención para intentar acabar con sus crisis. 11 profesionales ponen todos sus sentidos en esta cirugía, respaldados por las tecnologías más avanzadas, y vuelven a confirmar la zona que hay que extirpar, colocando una manta de electrodos directamente sobre el cerebro. Localizar la zona, delimitar mejor y después proceder a la extirpación quirúrgica de ese trozo de corteza cerebral que puede ser por lo mejor 2 centímetros cuadrados. Y esos 2 centímetros librarán a Miguel Ángel de las crisis epilépticas. La operación ha sido un éxito, como el millar de intervenciones que han realizado sin un solo fallecimiento. Ese último dato que has hecho, 1 millar de intervenciones sin un solo fallecimiento, entiendo, doctor Guerra, que es para quitarle miedo a la gente que ahora esté pensando en hacerse una intervención, ¿no? Sin duda, y sobre todo quitarles miedo en relación a la patología de la epilepsia. La patología de la epilepsia es algo que bien controlado, medicado y en este caso operado, está perfectamente controlado y se puede curar, ¿no? Y como bien nos ha dicho el doctor García Sola, que es un fenómeno de la neurocirugía, como lo que quitamos es un poquito de la corteza cerebral, es una intervención con muy bajo riesgo. Hablando de 2 centímetros de lo que se le quita en la corceta. Exacto. Y sobre todo, Alejandra, también es el cierto, estigma. Sí, bueno, es cierto que las convulsiones o los brotes son muy llamativos y que dan mucho miedo. Por lo tanto, es fundamental que la familia se informe muy claramente de cómo tiene que proceder cuando surge este problema. También alertar o avisar a las personas que conviven con quien padece esta enfermedad y tranquilidad, que esto está muy superado, pero se necesita información. Claro. Bueno, 902 40 40 26 sigue abierto, el eterno teléfono, ese no se cansa nunca de atender sus llamadas. Mañana vamos a hablar del cuello, de problemas del cuello. Se pueden hablar muchas cosas, pero lo vamos a canalizar por una vía. Sí, empezaremos preguntando, ¿te duele el cuello? ¿Has tenido alguna vez dolor en el cuello? Bueno, pues veremos qué partes del cuello nos pueden doler y sobre todo a qué se puede deber. Pero también, por ejemplo, dolor en el hombro, que puede ser o cuando estás echado sobre el hombro o simplemente al movilizar ese hombro. O si te cuesta levantar el brazo o coger algún peso o hacer ejercicios tan cotidianos como, por ejemplo, peinarse o abrocharse el sujetador, que son movimientos muy típicos que cuando nos duele el brazo o el hombro no los podemos hacer. Y lo que es más importante, ¿cómo podemos fortalecer o relajar la musculatura? Porque hay veces que nos duele porque tenemos poco músculo o porque lo tenemos muy contracturado. Muy doctor Guerra, besos a papá. Gracias. Doctora Bellón. Hasta mañana. Alejandra, muchas gracias.